Hola estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión les voy a explicar rápidamente las diferencias que hay de una cita, de una referencia bibliográfica o bibliografía. Bueno, rápidamente les voy a explicar la estructura de una cita de libros impresos, de periódicos impresos, de revistas en líneas y tesis en líneas. ¿Por qué? Porque en estos tipos de fuentes bibliográficas pone los números de página. Solo en los periódicos que son en línea y las páginas web, que es información escrita por párrafos, es que se pone el número de párrafo. Más después les explico un ejemplo. Aquí arriba de mi video les voy a dejar cómo se hace correctamente el proceso de citación cuando es de más y menos de 40 palabras. Ustedes tengan una idea de cómo realizarlos. Aquí simplemente solo les voy a explicar la estructura y les voy a mostrar unos ejemplos breves. Es muy importante que ustedes se aprendan esto. Las citas, lo único que van a llevar va a ser el primer apellido del autor o autores, el año, el número de páginas o páginas. ¿Por qué páginas? Porque a veces pasa que si uno quiere extraer citas entre páginas, pueden ser 2 o 3 páginas seguidas, entonces se hace el proceso de citación como tiene que ser. Por aquí podemos ver ejemplos. Cuando es un autor, bueno, según la estructura de la cita, va a ir el primer apellido, Gómez, respetando los signos de puntuación, ¿verdad? Coma, 2018, coma, P.8. Eso es cuando la cita está en una sola página. Y también cuando son varios autores. Aquí les muestro, digamos, cuando es 2 autores, Campos y Grijalva, solo se van a poner los 2 primeros apellidos de esos autores, seguido de la letra I. La letra I se pone cuando se nombra el último apellido del último autor, el año y el número de página. Cuando son 3 autores, entonces aquí ponen Rivera Fernández, aquí me equivoqué, pero aquí tenía que haber sido Rivera Fernández y Rodríguez, 2018, P.10. Voy a hacer la corrección para que ustedes vean cómo quedaría. ¿Por qué? Porque son solamente 3 autores y se ponen el último apellido. Cuando son 4 autores, entonces ponen los 4 primeros apellidos, seguido de la letra I, ¿verdad? Y cierran con el último apellido del último autor. Cuando es, digamos, si la cita es, por ejemplo, cuando al final de la página estaba una cita y continuaba en la siguiente página. Entonces, como continuaba en la siguiente página, entonces agrego otra P, sería pp.8-9. O tal vez no tal vez la cita, no toda la cita completa, que estaba entre 3, entonces ustedes ahí agarran cierto tracto de la cita. Cuando son 5 autores, entonces ponen los 5 primeros apellidos. Y si fuera una página, entonces ponen P.8. Y si es que está entre 3 páginas, puede ser que tal vez no precisamente toda la cita completa, pero puede ser que en la primera página se agarró un tracto pequeño, en la segunda página se agarró otro tracto, y en la tercera página se agarró otro tracto y se unió todo. Y entonces se utilizaron 3 páginas. No van a poner 8,9,10, sino que van a poner 8-10. Entonces se pueden citar hasta 5 autores en las citas. Cuando son 6 o más autores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a agarrar el primer apellido del primer autor. Y si son, digamos, por ejemplo, 10 autores, entonces agarro el primer apellido del primer autor y pongo las palabras et al, que esto significa y otros, que Campos y los otros 9 autores dicen tal cosa. Y siguiendo siempre la estructura, que sería el año, pues 2018, P.5, si solo es una página que encontré, solo agarré una cita de una página. Si es de 2 páginas, entonces agrego otra P y le pongo .5-6. Esto pasa a veces cuando en algunas asignaturas les piden, bueno, inserte 3 citas o inserte 5 citas, ¿verdad? Puede ser 5 citas de un mismo libro o de una misma página web. Cuando les dicen 5 citas, ustedes pueden utilizar el mismo libro, pero si les dicen 5 referencias bibliográficas, entonces ahí sí tienen que buscar diferentes fuentes. Puede ser una referencia de un periódico, otra de un libro digital, otra de una página web.
O cuando ustedes también, por ejemplo, están explicando un tema, pero lo quieren sustentar con una cita, entonces insertan la cita. Y estos son básicamente los pasos. Lo único que se tienen que grabar en la cabeza es eso, que la cita simplemente se compone de los apellidos de los autores, del año, el número de página o páginas o párrafo. Vamos a la siguiente diapositiva. Les voy a explicar estructura de una cita de fuentes de internet, periódicos en línea y páginas web. Es básicamente lo mismo que en los libros impresos, que en las tesis, que en las revistas. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay páginas web que tienen información entre párrafos o cuando hay periódicos que escriben notas y están entre párrafos. En este caso no se pone número de página porque los periódicos en línea y las páginas web no tienen números de páginas. Entonces básicamente es la misma estructura. Aquí arriba también les voy a dejar un link de un video que yo hice anteriormente de cómo hacer el formato correcto de las citaciones con párrafos. Esto también tomando en cuenta cuando son con más y con menos de 40 palabras. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Arrieta, coma, el año, el primer apellido del autor, el año, coma, el párrafo, no se pone palabra párrafo completo, sino que solo se ponen pues las iniciales, que sería PARR punto 2, en el caso si yo extraje la cita del párrafo 2, entonces pongo PARR punto 2. Y si son dos autores se sigue el mismo proceso como se los expliqué en el ejemplo anteriormente. Y si ya saben que si son más, hasta 5 se puede citar, y si son más de 6, entonces ahí si fueran 7, entonces o 8, ustedes agarran el primer apellido del autor seguido de las palabras et al, y ahí siguen con el año, y si es un documento impreso ponen el número de página o páginas, y si es de internet ponen el párrafo. Otro dato muy importante, por ejemplo, está cuando hay una información escrita en un solo párrafo. Entonces cuando es en un solo párrafo, está toda corrida la información, entonces solo se le pone párrafo 1, PARR punto 1, porque vamos a hacer de cuenta que fuera un solo párrafo. Aquí les voy a mostrar una explicación rápida de las referencias bibliográficas. Y bibliografía significa lo mismo, porque a veces algunos me han dicho que si las referencias bibliográficas es lo mismo que la bibliografía, si es lo mismo. Bueno, va toda la información completa de la fuente bibliográfica utilizada, lleva sangría francesa. También en uno de mis videos anteriores está cómo hacer la sangría francesa en la bibliografía. Va en orden alfabético, eso va de acuerdo a los apellidos de los autores o de los nombres de las páginas de instituciones corporativas, ¿verdad? Cuando son más de 6 autores, entonces en el caso de las referencias bibliográficas sí hay una diferencia. Se van a poner todos los primeros 6 apellidos más las iniciales de los nombres de los autores, seguido de las palabras et al, y ya ahí siguen todo el proceso. Entonces, ¿qué va a llevar una referencia bibliográfica? Toda la información completa de la fuente bibliográfica. No va a llevar, no es como la cita que solo lleva lo básico, que son los apellidos de los autores, el año, el número de página o el número de párrafo, sino que va a llevar toda la información completa. Y aquí tenemos como la estructura, el primer apellido y las iniciales del nombre del autor o de los autores, la fecha o año, el título del documento, el lugar, el país, la editorial si es un libro, o link del documento si es en línea. Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver en las referencias bibliográficas, aquí pueden ver que aquí son 4 autores. Entonces yo puse los 4 autores más las iniciales de sus nombres, respetando los puntos, comas, el año, el título del libro. Lo ven, aquí sí va toda la información. Si fuera una cita, entonces solo se pusiera Bárbara, coma, Romisouki, coma, Sangra y Simonson, punto 2013, coma P.8 o coma PAR.2. Simplemente está ahí, se deja. Pero en cambio en una referencia bibliográfica sí va toda la información. Ahí sí ya va el título de él, en este caso es un libro. La editorial, como es un línea, entonces se pone el link, que es recuperado de, si aquí son de 2 autores, el año, este es de un libro impreso, va el título del libro, el lugar, la editorial, el país, la editorial. Aquí ves, aquí sí, aquí eran 10 autores, entonces aquí yo agarro los primeros 6 apellidos más las iniciales de sus nombres.
y seguido de et al. Eso es únicamente en las referencias bibliográficas. Si fuera una cita, ¿qué hago? Solo nada más pongo Martínez et al 2012 P.8 o PAR.5 sin guía. Y esta es una revista, por si lo ven, ¿verdad? Ya va toda la información de la revista, el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas, recuperado de. Recuerden que las revistas se referencian de una manera, los libros se referencian de otra manera, los videos de YouTube se referencian de otra manera. En videos anteriores yo les explico cómo referenciar una revista o identificar una revista, cómo referenciar libros electrónicos, videos de YouTube, audios en línea, audios o podcast. Más adelante haré de cómo se referencian periódicos y cómo se también las entrevistas personales o las telefónicas y las tesis. Entonces, lo más importante que yo quería que supieran es la diferencia, que es que una cita no lleva toda la información que sí va en la referencia. Es para que lo tengan en cuenta. Espero que esta pequeña y útil información les haya servido y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde he creado varios videos educativos sobre normas APAS y otros tips sobre cómo hacer los trabajos académicos en la UNED de Costa Rica. Pueden visitar mi canal, aparezco como Esmirna Leiva, y ahí van a poder acceder a todo el contenido de mis videos.